Hoy os mostramos qué ver en Santo Domingo de la Calzada en nuestro viaje por La Rioja. Somos José y Víctor, una pareja que viaja en autocaravana con sus dos gatos, Linet y Lía. Bienvenidos a nuestra serie de capítulos por La Rioja. ¿Nos acompañáis? Llegamos a Santo Domingo de la Calzada. Pusimos rumbo al centro histórico de la población. Santo Domingo es una localidad con más de 6.000 habitantes perteneciente a La Rioja Alta. Era la hora de comer y antes de recorrernos y conocer el municipio, fuimos en busca de uno de sus mejores restaurantes. A comer hoy, bien. Hemos venido a un bar, restaurante, y hemos cogido un menú, a ver qué tal nos sale de sabor y demás. Vamos a comer cocina. Sano. Nos ha pillado que hemos llegado al pueblo justo a la hora de la comida y hemos mirado un poco por el Google los sitios así más recomendados y este era uno de los mejores puntuados y por fin voy a probar las patatas a la riojana, que llevo tiempo ya desde que estamos en el viaje que quiero probarlas y no hay manera, así que hoy va a ser el día. Os parece una tontería, pero justamente pasé por aquí el camino de Santiago. ¿Pero tú eres tonto, José, o qué? Solamente de pensar y ver a la gente con la mochila. Es que me sacaron la ayuda y ponerme a andar. Pero tú estás muy mal, en serio. Pero de verdad que lo tuyo no es normal, nene. Lo que no puede ser cada vez que hablemos del camino te pongas a llorar. Es una emoción. Yo que no puedo remediarlo. Yo te he dicho que veo por la tele algo de Santiago y me emociona. Yo volvería a Santiago y me emocionaría. No, si ya sin ir, estar en un bar y ver a uno con una mochila al lado ya te emociona, pues no quiero decirte más. Arroz meloso. Hay que decir que la cosa está muy buena. Yo me estoy dejando lo mío finiquitado, ¿eh? Muy buena. Prueba lo mío. Como siempre, ¿no? Se nota que esta es más comprada al por mayor que ha sido de más Ahora sí, visitamos su casco antiguo en profundidad, dándonos cuenta de la gran influencia del Camino de Santiago en esta población. Visitamos los puntos más importantes, como la plaza porticada de la Alameda, del siglo XIX, la casa de Lorenzo de Tejada, del siglo XVII, así como las calles más céntricas que engloban a la catedral, cuyos inicios datan en el 1158. Sin duda, nos encontrábamos en una de las poblaciones de La Rioja con mayor encanto y donde todo lo más importante estaba concentrado en su centro y núcleo urbano. Nuestro viaje por La Rioja nos estaba despertando a su vez sentimientos encontrados.
Visitamos la torre exenta del siglo XVII y la ermita de la Virgen de la Plaza. Esos sentimientos encontrados nos estaban despertando las ganas de iniciarnos en un nuevo camino de Santiago. Es quizá probable que los diferentes monumentos al peregrino y la gran representación del camino en la localidad nos hayan despertado esta nueva ilusión. El viaje por La Rioja nos estaba conectando mucho más que los últimos viajes vividos, y Santo Domingo de la Calzada había sido un destino para nosotros digno de visitar. ¿Cómo te gustan la chuchi, la chuchi, la chuchi, la chuchis? Que conste que a ella también le damos, pero está que no sé, como que se automargina adelante. Tenemos muchas veces que cogerla y traerla atrás. Esta gata es muy rara, la verdad. ¡Hala! Di que sí, como te ve al José raspándote ahí, madre mía. ¿No? Claro, se la ha visto al otro. Santo Domingo de la Calzada es, creo que, de los pueblos que hemos visitado o de los sitios que hemos visitado, el segundo que tiene más marcado el Camino de Santiago. Igual es porque también pasa por aquí. El otro fue Logroño, que estaba muy nombrado, ¿no? El camino, el trayecto del camino. Se ve que este pueblo también lo es. Hemos comido en un restaurante cuyo precio del menú eran 15 euros, 2 platos, un postre, bebidas no incluidas. Pero bueno, al final la bebida ha sido 1,40 €, creo que ha sido mi vino tinto, y 2,80 tu Coca-Cola, que son precios más o menos razonables. La Coca-Cola igual no tanto, porque es una lata de Coca-Cola 2,80, son casi 3 euros, pero bueno, que al final hemos comido comida sana, que muchos restaurantes no te lo ponen. Ha sido un poquito más caro, pero hemos comido comida de calidad, al menos yo he tenido esa sensación. Y luego lo que es la visita al pueblo, la verdad que no hemos aparcado en el parking que teníamos previsto. Es verdad que estamos a sábado, había mercadillo, no hemos podido acceder por el sitio donde nos mandaba el GPS y hemos dado un rodeo. Y ya hemos visto una Yachty Line aquí aparcada cerca de donde está ese parking y hemos dicho, mira, nos aparcamos aquí en... ¿Cómo se dice esto? Bueno, no sé... ¿En batería es? En batería, sí. En batería, y aquí nos hemos quedado. Hemos hecho la visita al pueblo, también hemos estado como a 2 minutos del centro, más o menos, a 3. 5 minutos como no era mucho. Y lo dicho, es lo único que me está sorprendiendo, el aparcar y no tener que pegarte palizas de andar para visitar lo que son los cascos antiguos. Está todo muy bien acondicionado. Sí que tengo, no una crítica, pero sí una diferencia con respecto de las otras visitas que hemos hecho. Y es que hemos notado que aquí sí que cobran por ver todo. Por ejemplo, hemos ido a un convento, que ha sido lo último que ha salido. Eran 4 euros la visita, que tampoco es mucho. La catedral sí que también es de pago. Son 9 euros, me ha parecido que me has dicho tú, ¿verdad? O sea, que me parece que es demasiado para visitar una catedral por dentro. Y bueno, pues sí que hemos notado que ciertas cosas de cultura pues se pagan aquí, cosa que en otros sitios no, de La Rioja no lo hemos notado. Hay que decir que hemos aparcado a nada, a muy cerca, como ha dicho Víctor, que es que estaba haciendo un mercadillo y no podía aparcar allí, que no pasa nada. Hemos aparcado también, es muy cerca, está a 5 minutos o incluso menos. Aquí no tenemos área de autocaravanas. No, pero muy cerca de aquí está Ezgaray, que está a 18 minutos, que sí que tiene área, que es a donde te lo he hecho dormir. Y hay un pueblo atrás que hemos visto que pasábamos, pero no me acuerdo cuál era, también muy cerca de aquí, que tenía área de servicios de autocaravanas. Sí, pero no me acuerdo el nombre tampoco. Yo tampoco, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, si que estáis por aquí y queréis dormir, que sepáis que en dirección contraria hacia atrás había un pueblecito que tenía. Miradlo en el Park Fortnite. Y nada, lo que es el pueblo de Santo Domingo de la Calzada, yo me lo pintaban porque era un sitio por el nombre y todo eso, digo, será más bonito. A ver, es bonito de ver, es un centro casco antiguo empedrado, pero no me ha dado tanta de eso como el pueblo de esta mañana que hemos ido, que ha sido tremendo. Ha sido Sajazara, sí,
ha sido, vamos, el pueblo más especial que hemos estado. Pero lo importante para la gente que quiera ver esto en un día, sobra tiempo, es un sitio de paso para peregrinos, se visita fácilmente, lo más destacado, está todo muy céntrico y en un día puedes ver perfectamente esta localidad. Efectivamente, está todo céntrico. ¿Tú qué? Antonio, Le hemos pillado en la siesta. ¿cómo te lo estás pasando? Pero ¿cómo se lo está pasando el bebé? Madre mía, qué bonito que es, qué bonito que es tú. Que te quiero yo, guapo, que te quiero, que disfrutas mucho en la autocaravana, que disfrutas mucho tú, ¿eh? Míralo, míralo qué carita de bueno y de guapo, tío. Si está ronroneando, cariño. Qué gato, tío. Yo creo que disfruta más que nosotros, ¿eh? Para allá y para acá, si es que no para, nomás que Es súper después... activo y tiene casi 9 años y no para, tío. Es que no para, no se le va la energía. Pues nos quedan como los últimos pueblecitos de La Rioja para visitar. Antes de empezar a bajar, tenemos como unas 6 horas y media hasta llegar hasta donde estamos nosotros. Y bueno, tenemos aún 4 días por delante para ir bajando. Así que intentaremos también ir enseñando localidades que vayamos viendo en otras comunidades como Castilla y León. No sé si pasamos por Zaragoza o Teruel, en fin. Lo que vamos viendo, pues ya sabéis que lo vamos documentando. Y nada, sí que es verdad que estamos cambiando un poco la mecánica de los vídeos. Ya no estamos enseñando tanto esas historias nuestras, conflictos, historias, sí que lo mostramos en cierta manera, pero intentamos enfocarnos más a lo que realmente la gente busca el vídeo. ¿Por qué llegar a nuestros vídeos? ¿Qué ver en tal sitio? Pues que sea eso el eje central del vídeo, que creo que es al final lo más importante. Y nada, voy a preparar un café y voy a ponerle también en el fruto de las aguas grises un poco de bicarbonato y vinagre, porque huele un poco. Odio esa sudadera tuya, la odio, creo que lo he dicho alguna vez. Eso de que esté escrito mal, lo de luchar, se nota tanto que es de mercadillo esa sudadera. Pues no es de mercadillo, la compramos en una tienda. ¿En qué tienda? Pues en la tienda de ropa. ¿En cuál? Dime una. Allí donde estamos ahora, en la calle Rozafa. ¿Cuál? En el Sendín. Sí. ¿Y el Sendín qué es? Ropa mercadillera. Pues vaya. No me costó 1 euro el jersey. No, ni tampoco te costó 12. Pues me costó 12. Cuidado, que estás arruinado. ¿Cómo se enfada? Pero ¿no te das cuenta que tienes escrito mal fight? Fight no se escribe así. Se escribe la F está bien, la I está bien. Luego va la G, la H y la T. Sobra esa H. Y a mí me sangran los ojos cada vez que te la veo. De verdad, me sangran los ojos. Y sobre todo cuando estoy editando. Es que me da una rabia verla. Y es que te la pones un montón. No es culpa mía que está mal. Mira, porque no tengo tiempo y estoy un poco aburrido de editar. Si no, pondría de cada vídeo las veces que llevas esa camiseta. Iba a salir un resumen, pero de los largos. Me tiene el línea ya el asiento que no vamos. Porque cuando te enfadas le llamas por su apellido también. Le dices Linet Escabo. Dile por qué es Linet Escabo, por qué viene. Cuando cogimos al gato, no sabíamos si era macho y hembra, y Víctor, como es tan fan de las mujeres desesperadas de una serie americana, pues le encantaba la actriz que era la que hacía de Linet Escabo. Pues le puso Linet, y cuando yo me cabré con él digo, Linet Escabo. Me encanta porque es que claro, no es su apellido, pero él cuando se enfada le dice Linet Escabo. Y me encanta escucharlo porque claro, me recuerda a la Linet, a la linera original de Mujeres Desesperadas. Qué tío, qué tío. Bueno, y cuenta por qué la has regañado. Porque la siento, porque no me otro sitio a hacer las uñas, que eso. Menos mal que al final, este verano, cuando se para la caravana, no salgamos. Bueno, o al otro, no hay prisa. Yo te he dicho que, ya he dicho en vídeos anteriores que primero va a ser llevar al mecánico para arreglar el manguito y mire todo cómo está la mecánica. Y la segunda va a ser ir a llevarla a lo que es el tapicista y para que me la haga. Y después también pues arreglillos que por ejemplo cuando estuvimos en el camping de Alanias, puse la luz mucho tiempo en lo que es... Se sobrecalentaba eso. Se sobrecalentaba el cuadro de mandos, que también no lo he hecho. Pequeñas cositas. Que ahora... El tema del gas.
yo creo que habrá que terminar de... Yo del gas, de momento, desde que me lo miraron, no huele ni nada. No, no huele, pero yo que sé, esos tubos ahí ciegos es una tontería tenerlos, pienso. Más vale que ya te los quiten del todo, que los cierren como tengan que cerrarlos y fuera problema. Y nada, en lo que respecta a mí, estoy súper contento con la elección de José. Es verdad que La Rioja no es el típico sitio que a lo mejor yo hubiera elegido por... Yo al final me dejo mucho llevar por las redes sociales, por lo que más visita la gente. Siempre, a ver, darme la razón en el sentido de que hay zonas que dices son muy recomendadas y todo el mundo las visita y todo el mundo se ponen de moda esos sitios y la gente no para de subirlo, como Soportújar, como la Alpujarra, yo qué sé, como zonas como Ordesa. Y luego hay otras zonas, pues como Extremadura, que me han dicho que es preciosa, como La Rioja, que no son sitios que la gente pare de subir en redes sociales. A mí me da esa sensación, por lo menos, corregirme si no. Y es verdad que viniendo a sitios a lo mejor no tan turísticos, si vas buscando tranquilidad, como en nuestro caso lo hemos encontrado, en cuanto a la temperatura nos ha dejado locos, de decir, estamos mediados de mayo, finales, y estamos yendo con chaqueta, con frío. Los gatos teníamos miedo de si traerlos o no, y vamos, creo que ha sido el viaje que más ha acertado de traerlos de la temperatura, es decir, estamos pues... todo el día, no ponemos la calefacción por la noche, creo que la hemos puesto solamente una sola noche, es verdad que no hace frío, pero no está la temperatura ideal, ni pasamos frío dentro, ni calor. Las paredes están en su temperatura, estás con manga larga dentro de la caravana. Y lo que es la visita afuera, sí que es verdad que tienes que poner chaqueta. Y nosotros que venimos desde zonas que ya en marzo estamos teniendo sudores por la frente, estamos súper agradecidos. A eso añádele que estamos haciendo otro tipo de viaje gastronómico, enocultural, del vino, que a nosotros nos va un montón. No sé, es como, ostras, no hemos hecho nunca este tipo de turismo, ¿no? Y la verdad, a José le hacía falta por el tema de las conducciones, carreteras complicadas, puertos de montaña, pero es que a mí también me ha sorprendido favorablemente los destinos, ¿no? No han sido no hemos tenido a lo mejor 10 pueblos de decir wow, increíbles, porque a lo mejor no es una zona demasiado recomendada por el tema de que no hay 1000 pueblos bonitos y a lo mejor solo te encuentras con 4, pero dices, ostras, es que no me arrepiento de haber venido. Es una zona que me parece digna de explorar y de explotar y de visitar. ¿Le has echado bicarbonato? Bicarbonato y vinagre, que siempre lo hacemos cada vez que limpiamos, pero como llevamos días aquí, pues de tanto mover la caravana, pues... ¿Y eso qué función hace realmente? Pues, por ejemplo, los olores que te acuerdas que la última vez que salimos, que olía que apestaba la caravana, ¿te acuerdas? ¿Pero también desatasca o no? Claro, desatasca, cuando... También que nos pasó cuando en Albarracín, que no salía nada por abajo y es que estaba atascado de la comida, que ya sonó... Bueno, ¿y tú qué decías en Albarracín? Sí, que no había agua suficiente. Pues viene bien de vez en cuando, ese truquito, pues que vinagre y esto y lo limpia. No me gusta que seas tan desconfiada, cariño. Mira, si estás con la cola para arriba es que estás contenta. ¿Por qué tienes que ser así? Yo quiero que tú estés bien. ¿Por qué tienes que ser tan así? Tienes los bigotes... ¿De qué? ¿Cómo los tienes? Abiertos. Es que se desconfía de nosotros. Mira, la más cagona. Y llega el momento de la pregunta que hago en cada vídeo, que hacemos en cada vídeo. Y ya que hace un momento estaba hablando un poco del tema de la calor y de los gatos, y la zona que hemos venido, que ha sido idónea para el mes en el que estamos, casi entrando ya en verano. Solo veo... que si EcoFlow, que si Biesa, que si aire acondicionado, a todos les veo pegas, a todos les veo que no son realmente 100% útiles. A lo mejor para la zona en la que estamos, se lo decía el otro día a José, digo, igual estamos en Logroño todo un verano entero y el Biesa te salva perfectamente, debajo de una sombrita allá en el parking de las Norias que estuvimos, y te salva del todo. Pero es que estoy seguro que en la zona en la que yo vivo, que es Alicante, es que es imposible, es que hace mucha calor. Y quien diga lo contrario, yo creo que sobre todo es la humedad lo que mata allí en Benidorm. El tema del aire acondicionado, si no estás conectado a un camping, complicado a la luz. Y el que tiene, ¿qué fue lo que nos enseñaron una vez en el parking de Moraira?
Era un compresor a gasolina. Claro, un compresor a gasolina, eso hacía un ruido del copón. Y de hecho hemos tratado con varias personas, por ejemplo nuestro amigo este, que dice que una vez tuvo que tocar a la puerta a uno y dice, oye, si te quieres tú poner, que es que no podemos dormir aquí, vete y te vas a otro lado. Porque a ver, para que tú duermas fresquito, los demás no podemos dormir. Y eso es una realidad también que mucha gente está sufriendo, ¿no? Te pilla alguien que sí, que tú estás fresquito porque estás con un compresor de gasolina y duermes bien, que nosotros lo hemos comprobado el fresquito que se acaba. Pero claro, si tú no dejas dormir al de al lado, lo único que va a pasar es que no nos vamos a respetar los unos a los otros. Es mi opinión, ojo. Por tanto, ¿se llegará, mi pregunta que me he enrollado mucho, ¿se llegará algún día a inventar algo, igual que para la calor está hecha, como es la calefacción Truma, entre otras, Pues, que sí que, estacionaria china. que son efectivas? ¿Habrá alguna vez algún remedio para la calor que cada día parece que va a más y que sea 100% eficaz y que no nos venda nadie la moto como con el EcoFlow y todos estos rollos que nos están vendiendo un montón de youtubers? ¿Habrá algo eficaz para ello? Comentádmelo, que la verdad que a nosotros es que nos interesa tanto. O cómo pasáis los meses de calor, que a lo mejor tenéis alguna idea para nosotros, no sé. Es que la gente te va a decir, los que viven en el norte, que a lo mejor lo pasan bien con un Biesa, pero a lo mejor te escribe alguien de la Comunidad Valenciana y te dice que con el Biesa no han podido ni pegar Ya, ojo. pues digo que Es que va a depender mucho de la zona en la que estemos. Los comentarios tendrán que decirnos de dónde son, para intentar entender si es útil por el sitio donde están, o si es útil porque es útil de verdad en todas partes, que es muy diferente. Tú ya estás cerrando todo y no te has despedido, porque nos vamos a un nuevo destino. Sí, es verdad. Nos vamos a cambiar, que es donde haremos noche. Pero aquí ya hemos terminado de ver el sitio de Santo Domingo de la Calzada, en el que, chicos, ya sabéis, si queréis vídeo la semana siguiente, pues suscribiros y os llegarán el aviso. Y si no, pues tenéis otra opción, que es miembros del canal, que por 0,99 ya tenéis, no tenéis que esperar a la semana siguiente, en la misma semana ya podéis entrar y ver el capítulo siguiente y siguiente y siguiente. Que es súper fácil, que darle like siempre a los vídeos, que eso nos posiciona mucho, ya que YouTube no nos ayuda en nada, pues cambiando los likes, hagan algo. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Hola a todos, inauguramos este vlog para miembros del canal. Vamos a hacer vlogs, vlog 1, vlog 2, vlog 3, para daros este contenido exclusivo para todos aquellos que estáis apuntados a miembros del canal. Ahora nos vamos a comprar al Lidl porque esta tarde vienen unos amigos a casa. José, la oposición ha acabado. Cuéntales a los miembros del canal cómo ha ido esa oposición y si finalmente has conseguido plaza o no. El verano se nos ha pasado volando, al menos a mí. Es verdad que pues me ha permitido irme unos días, no, un par de veces a una casa cueva que tengo por Granada con mi familia. Mira que hay supermercados, pues al José siempre le gusta venir al Lidl, y el Lidl está siempre con unas colas en la caja y solo atiende una cajera o dos, y a mí me pone absolutamente de los Pero nervios. porque sea, porque es más barato y pues viene todo el mundo aquí. Que están todas las copas de rebajas, nene, nos las llevamos todas. Madre mía, menuda barbaridad. Que están descontadas de rebajas, tío. A 41 céntimos cada uno. Es que si fuera por ti, compraríamos a cuentagotas y mañana otra vez a venir al supermercado. Que pegan más viajes que vamos. Que la piqué. Y después se encuentra todo por medio y dice que porque hay todas tres por medio. Ay, madre de Dios, señor, os lo regalo. Has encontrado tickets hasta el 2016. Estamos en 2023. Quiero enseñaros parte de mi colección, que esto creo que es bastante desconocido en cuanto a mis aficiones. Me he liado a comprar, me he gastado más de 100 euros, que el José se ha puesto bonito. Este gato lo que le gusta es, aunque se vaya, Que no le hagas eso. que le gustan los juegos. Mira, José, ¿qué te he dicho de hacerle esas cosas? pero es que este gato es que le encanta. Tú le haces esto tumbado en la cama o en el suelo, te haces la croqueta y le haces la ruleta. ¿No lo ves que está agobiado? Sí, sí. Sí, es que le encanta. Es que José, te voy a dar, te lo digo. Por más vacaciones así. que no te lo cuenten, disfrutando. Mira, ponemos la pesa, 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 pesa.
You never